¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana de día miércoles 21 de diciembre de 2022. Si me permiten brevemente mandar un saludo afectuoso a las voluntarias y los voluntarios que conforman las 22 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago que ayer, 20 de diciembre, cumplieron 159 años de vida, particularmente a los voluntarios de la primera, de la segunda, de la tercera y de la sexta compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que son las 4 compañías fundadoras. Al año siguiente, en 1864, en enero, se fundó la séptima, se fundaron varias más, pero esas 4 compañías fueron las compañías fundadoras y han pasado ya 159 años. Y por supuesto, un saludo afectuoso, insisto, para las y los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, a sus familias, por supuesto, también, y a todas las personas que, bueno, personal rentado, cuarteleros, en fin, que hacen posible esta labor tan noble de estos hombres por mucho tiempo y ahora mujeres que cumplen con una labor fundamental en la región metropolitana. El Cuerpo de Bomberos de Santiago compone las comunas de Santiago, Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia. Son 22 las compañías. Así que desde aquí, desde Carta Ciudadana, un afectuoso saludo y por supuesto extenderlo a todas y todos los bomberos que hay, por supuesto, en nuestro país, que son además voluntarias y voluntarios. Saludamos a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Cogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo, en Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.cl, el podcast. Ahí usted nos puede escuchar el día y la hora que usted quiera. Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web. También nos puede escuchar en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y también Radio Manquehua. Y mi amigo personal, Andrés Hernández, futuro periodista, lamentablemente, no hay caso que se quiera cambiar de carrera, pero en fin, nos puede contar, Andrés querido, de qué manera las personas que nos escuchan también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que vean, digamos, en vivo y en directo a la Grace Salazar y a la Ignacia Castro y a Juan Francisco Maquien y su anillo, a Luis Felipe Mujica y los piropos a Ignacia Castro, en fin, todo lo que pasa en este programa, mi querido Andrés. Así es, hola Felipe, un saludo también a los panelistas y a los auditores, por supuesto. Tenemos canal de YouTube, se llama Carta Ciudadana y los invitamos a que lo busquen en cualquiera de sus dispositivos, les va a aparecer inmediatamente y les hacemos la invitación a que se puedan suscribir y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de todos los capítulos nuevos que se suben día a día. Y así, por supuesto, también comentar, difundir, compartir, darle like, no me gusta y todo eso que se puede hacer ahí en YouTube. Así que la invitación está hecha para que se sumen y sean parte de esta gran comunidad en YouTube que se llama Carta Ciudadana. Excelente, Andrea, de corrido, ¿ah? Un Cada vez 7 mejor. un 7 en despacho, un 7 en despacho. Abrazo, Andrés. Abrazo. Bueno, Grace Salazar, para que la gente sepa, su marido es bombero de la 13, de Bombero de Santiago, la compañía La Bomba Providencia, así que la Grace también, el saludo también es para ti, Grace, porque para las señoras... Cumplieron 82 años la 13, 82 claro, años. Para las señoras y para los maridos, las pololas, los pololos, las mamás, los papás de las y los voluntarios, es muy importante el trabajo que hacen ellos, porque, bueno, sin la familia detrás, empiezan las caras largas, porque de repente dejas de lado una fiesta de Año Nuevo, una fiesta de Navidad, fiestas patrias, cumpleaños importantes por la labor bomberil. Así que, ¿o no, Grace? O sea, la peor competencia que uno tiene en la pieza es la radio de los bomberos. Claro, exacto. ¿Ah? Tal cual. Lo más divertido que uno, además, como que son voluntarios, un tremendo trabajo, pero uno de repente los escucha y dice,
está bueno el incendio, la cuestión está lleno de llamas así por todos lados. Hay harto humo, claro. El llamado y todo. Sí, pero oye, hay un tremendo reconocimiento a los bomberos chilenos. Ustedes saben que son el único cuerpo voluntario que va quedando en el mundo, el bombero. Así es. Que tienen poquísima cooperación del Estado para lo que debieran tener, que se sostienen casi solos, que para ser bombero tú pagas para ser bombero. O sea, oye, y los comités propio económicos equipo. son lapidarios, te voy a trazar 1, máximo 2 cuotas y a la tercera empiezan los problemas. Y hay muchos bomberos expulsados de sus compañías por no haber pagado las cuotas. Sí, mi marido además fue una de las personas que entregó 7 años a la Guardia Nocturna, él vivió en La Bomba. Son los bomberos que están 24 horas reales, digamos, son los que atienden todos los llamados y los que comandan los carros cuando llegan, porque los otros pueden llegar en su auto. Entonces, es un temazo ser bombero en Chile y con todo lo que tú enfrentas, que algunos se oponen a que agraven las penas de la gente que ataca a los bomberos, porque es increíble, pero eso sucede. Muchas veces el equipamiento bomberil, que es de muy alta calidad, porque todo es importado, porque muy pocas cosas se producen en Chile, son robados por bandas y se venden en el mercado negro, o se meten a las frecuencias en llamados falsos para saltarlo. Mira, corren riesgo los bomberos. Sí. Corren riesgo y es algo, o sea, yo creo que en tu vida uno dice, ¿a quién llamo? Bombero o carabinero, y fíjate que muchas veces son los que tienen muy poco apoyo. Da pena, a mí me da mucha pena ver esas compañías pobres pidiendo plata en los peajes, en la esquina, recibiendo material que algunas otras compañías de de primer nivel, digamos, que tienen más recursos, dan de baja. Claro. Carros bomba que ya también son dados de baja y son readaptados para compañías de zonas rurales que hoy día, ojo, son las que enfrentan los peores incendios forestales. Los incendios forestales, tal cual. Así que no, un tremendo orgullo los bomberos que tenemos y ojalá que entendamos que debemos darles mucho más. Sí, como dice mi amigo Miguel Barriga de Sexual Democracia, bombero chico bueno. Ignacia Castro, ¿cómo estás? Oye, hola, se te ve y se te escucha, pero perfecto, ¿ah? Dios mío, viste que estuvo buena la retada del 8 días para que se pusieran las pilas. No la mufiemos, no la mufiemos. Sí, por favor. María Ignacia, ¿qué pasa con el nombramiento del fiscal nacional? ¿Cuál es tu evaluación del tema? Aquí hay un gallito político, aquí los dos deben ceder. ¿Qué tanto también tiene que decir la Corte Suprema en esto? A tu juicio, yo sé que no depende de ti, pero te lo pregunto legítimamente, ahí voy con la Grace, pues yo sé que la Grace tiene muchas cosas que decir sobre este tema. ¿Debiera la Corte Suprema elaborar una nueva quina? Como lo plantean, entiendo, 4, hasta ahora 20 ministros de la Corte Suprema, porque hay uno que se jubiló, entonces son 20, pero 4 de ellos al menos, según el diario de la Tercera, estarían por elaborar una nueva quina, es decir, no rellenar el cupo de ¿cómo se llama? Hoy se me olvidó el nombre. De Marta Herrera. De candidatos. ¿Qué te parece? O postulantes. Claro, pero el de Marta Herrera que ya quedó fuera. Sí, yo creo que hay que armar una cuestión nueva, totalmente nueva, borrón y cuenta nueva. Aquí, lamentablemente, yo creo que el que se farriaron toda esta cuestión fueron los mismos oficialistas. ¿Por qué? Porque el candidato que debería haber salido fue el primero y los votos del oficialismo fue el que por lo cual lo rechazaron. Por lo tanto, aquí yo creo que gran culpable son la misma gente lamentablemente, Gabriel Boric, que finalmente el que sale perdiendo es él. 2 derrotas en esta cuestión. Esto ya es como terrible. Yo no sé cómo está él, la ministra, ¿qué pasa con la ministra? Yo creo que hay que armar todo de nuevo. Y se es la ministra de Justicia, ¿no? Comentando antes. Sí, la ministra ¿Tú te refieres a la ministra de Justicia? Sí, claro. Ella mal la pega, porque aquí lamentablemente no te podéis condorear 2 veces. Una te creo, pero 2 veces
Y yo creo que acá Gabriel Boric tiene algo escondido por ahí que quiere que es el candidato de él. Y yo creo que por ahí andan buscando a alguien que sea más cercano a él y no sé. Yo la verdad creo que hay que hacer todo de nuevo. No, es que yo no creo que en Grace, ningún mundo un antes presidente... pero antes de tu opinión te quiero hacer una pregunta, agregarte otra pregunta a la reflexión. ¿Tú crees que, a propósito de lo que ha pasado, obviamente, pero el mecanismo de elección de la o el fiscal nacional debiera cambiar? Bueno, yo digo nosotros porque cuando yo formaba parte del Ministerio Público muchas veces nos preguntábamos eso, porque el Ministerio Público es un organismo autónomo con patrimonio propio que tiene un capítulo especial en la Constitución, tal como el Poder Judicial, tal como la Contraloría, y que fíjate que depende para su nombramiento no solo del Ejecutivo, como también lo tiene, qué sé yo, el Poder Judicial, sino que tenemos el mismo camino que el Poder Judicial. O sea, pasamos primero por el Poder Judicial, que es en definitiva una de nuestras contrapartes técnicas, porque hablemoslo de verdad. ¿No? ¿Ya? No. Entonces, y luego se postula, qué sé yo, se promueve hasta el Ejecutivo y el Ejecutivo tiene que dar una aprobación. Entonces, mira, yo creo que la esquina y todo esto debiera formarse a lo mejor por el Consejo de Fiscales Regionales, que es el órgano, Por ejemplo, colegiado que rige a la misma entidad, y luego proponerlo quizá al Ejecutivo para que lo apruebe el Senado. ¿Por qué? Porque tanto como el Ejecutivo como el Poder Legislativo no van a tener nunca intervención en la acción del Ministerio Público, pero el Poder Judicial sí. Claro. Porque el Poder Judicial de una u otra forma controla la actividad cotidiana del Ministerio Público cuando éste decide traer a un sujeto, ¿cierto? Y formalizarlo o tomar una salida jurídica con él. Entonces, bueno, es un sistema híbrido que es propio de los países que han implementado un sistema muy híbrido como el nuestro. Nosotros no tenemos un sistema de justicia que exactamente replique otro. Tenemos, como le decíamos nosotros, un quiltro. ¿Ah? Sí, tenemos claro. Un poquito del sistema alemán, tenemos un poquito del sistema gringo, tenemos un poquito del sistema francés, tenemos un poquito del sistema argentino, y de todos estos poquitos sacamos una tortilla, digámoslo así, que parecía que iba a funcionar bien, pero le ha faltado fuerza, le ha faltado independencia, y esto también tiene que ver con el nombramiento político del fiscal nacional. Claro. Quizás debiéramos avanzar al mundo en que un fiscal nacional sea electo, por último. No sé. Por eso digo, electo, pero lo que sí quería agregar es que en ningún mundo un presidente presenta dos candidatos para que se lo rechacen, porque resulta que sería una pésima estrategia decir, mira, la tercera quiero que me nombren al que yo quiero, porque ya perdiste muchos puntos en la pasada, y hoy día sabe el Senado que te muñequea con esto. O sea, tráeme el candidato que yo quiero o ninguno nomás. Y además, como se decía por ahí, Ignacia, no me acuerdo quién, que el próximo fiscal o la próxima fiscal, si es que en esta, en la siguiente, pues ya a esta altura, digo, en algún minuto, supongamos, que va a haber fiscal nacional, supongamos, esa persona va a ser la o el fiscal del descarte. Absolutamente, qué vergüenza. Absolutamente. Yo creo que ¿quién más se va a querer presentar? Y creo, yo de verdad que creo. O sea, que cualquiera se quiere presentar, pues si duran 8 años y los presidentes duran 4, 2 periodos presidenciales pasan. Sí, pero yo estoy un poco con la Ignacia, por esa vergüenza. Claro, pasar por esa vergüenza que te diga poner. Porque además quien te propone, ok, está la quina de la Corte Suprema, perfecto, vaya en ese grupo, o sea, por lo menos estás dentro de tú y 4 más. Claro. Y el presidente finalmente decide cuál tirar al Senado. Pero a esta altura, José Morales, que se suponía que tenía los votos, no los tuvo. Y Marta Herrera, que o sea, cuando el presidente dice, parlamentario, a mi modesta opinión, de una manera absoluta y totalmente ordinaria, y cuando digo ordinaria, me refiero a que,
Oye, tanto que se habla de cuidar las instituciones. Bueno, el Senado tiene que hablar votando, po. Sí, po. Si para eso Sí, tienes absolutamente. voto. No por la prensa. Claro, no, nosotros no vamos a votar nada por Marta Herrera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Sí. Porque tanto que le gusta hacer gárgara con las instituciones, pero ellos parece que se les olvida. Entonces, todo este proceso ha estado con un sinnúmero de situaciones, digamos, que al final van ensuciándolo. Porque, por ejemplo, se dice que la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana, habría vetado a Ángel Valencia. ¿Por qué? Sí. Porque en algún momento él defendió a un juez que estaba siendo acusado de abuso sexual. Entonces Sí. ella, las organizaciones, digamos, de defensa de la mujer, Ángel Valencia, bueno, ella consideró que no correspondía. Ahora, después obviamente lo dice la ministra Río y después tiene que desdecirse, porque diciendo, no, acá no Obvio, se po. trata de que sea el nombre específico de Ángel Valencia. Pero yo siento en estas cosas que tú, en particular en esto, tú no solamente tienes el derecho, sino que casi la obligación de sondear nombres. De, por ejemplo, si la Grace es senadora del Partido Amarillo, a propósito del chaleco, nada con Amarillos por Chile, Grace, estoy hablando de tu chaleco. Resulta que yo, ministro, secretario general de la presidencia o de justicia, pero secretario general de la presidencia, digo, Grace, ¿te parece el nombre que estoy proponiendo para fiscal nacional de Alberto Lavé? Y tú me dices, mira, no sé. Bueno, y ahí está la habilidad mía de ministro de convencerte, ¿verdad? Y tú haces eso, y eso es habitual que pase. Pareciera que acá, Obvio. primero en el nombre de José Morales, había un acuerdo, pero en estos tiempos de tanta sensibilidad, bueno, muchos parlamentarios se fueron enterando de cosas de José Morales, que a mi modesta opinión, la Corte Suprema debió haber hecho la pega, la Corte Suprema, no el Senado, porque la Corte Suprema, en buena, le dio 10 minutos a cada uno. O sea, estaba cocinada la quina. Y el Senado, con José Morales, yo siento que hizo la pega, al igual que con Marta Herrera. Si el tema de fondo con Marta Herrera, creo yo, es que tú, bueno, tú votas, pues. Y tú después fundamentarás tu voto, pero ¿qué es eso de andar diciendo, no, yo no voy a votar nada por ella? Además, el argumento de que es continuista de Jorge Abbott. ¿En qué momento Jorge Abbott se transformó en el diablo? Porque hay que recordar que para el Senado de este país, Jorge Abbott en un minuto era Dios, pues. Sí, Porque pues. votaron por él, pues, de manera unánime. Oye, pero mira, una de las cosas que creo que la forma que tienen de elegir, ¿por qué? A ver, alguien que me explique el por qué el Senado, sin tener conocimiento, sin ser todos abogados, sin ser algunos, los senadores expertos, tienen que ellos calificar o no y aprobar o no una persona que sea fiscal de la República. Finalmente se hace, es como una elección política, no es una elección por la persona o por las Obvio. capacidades de la persona. Y siempre ha sido así, pues, No, Ignacia. es Lo que que ahí pasa es está que en mal, estos po. tiempos, Es que claro, está mal, po. es que en estos tiempos te das cuenta entonces, mi querida Ignacia, que quienes decían que no había que hablar siquiera de hacer cambios en algunos organismos del Estado, a mi modesta opinión, estaban equivocados. Porque, Que en eso sí, ¿cuál po, es el la elección tiene sentido que de ser esto? o alta dirección pública, po. ¿Cuál es el sentido de esto? Yo no estoy tan de acuerdo. Están los tres poderes. El poder judicial que propone, el poder ejecutivo, que de esos 5 manda El uno, presidente. y quien define el poder legislativo. O sea, Ujú. desde la lógica institucional, yo creo que eso funciona, pero en estos tiempos, creo yo, Grace y Ignacia, por eso yo preguntaba, ¿pueden haber otras alternativas? Capaz que no hayan alternativas, o capaz que una de las alternativas de la Grace es la mejor y esa va a quedar, no sabemos. Pero lo que sí sabemos, creo yo, que como está pensado el sistema hoy, bueno, ya no una, 2 veces te han saltado los tapones. Pues. Entonces, y aquí perdónenme,
yo no soy de los que piensan que el presidente es el peor presidente de la historia y el Senado el peor, el peor Senado de la historia, porque la historia de Chile es bien corta, pero han habido momentos bastante más complejos que esto. Entonces, echarle la culpa al empedrado yo creo que es un error. Lo que sí creo que era obvio que iba a haber un gallito, porque estamos pasando por una situación compleja. Entonces, tú le estás traspasando la decisión al presidente, que es un presidente impopular, que el presidente Gabriel Boric, al igual que el presidente Piñera, todavía no entiende que para gobernar y avanzar va a tener que negociar, que va a tener que transar, y hasta ahora el presidente Boric en algunas cosas sí, pero en otras no, pero tiene que entender que en todas sí, porque además después viene el nombramiento de ministro de Corte Suprema, si no me equivoco, Grace, viene algo del Consejo del Banco Central, que el Senado también. Entonces, con lo que hay, ni el presidente de la República, a mi modesta opinión, ni el Senado han estado a la altura. Y los tapones saltan. Yo creo que... y quedan en evidencia. Sí, pero es que, ¿sabes? Lo que pasa es que lo que no han entendido, en una parte voy a rescatar lo que dice la María Ignacia, que en una parte lo que el Senado no ha entendido es que el fiscal nacional debe ser una mixtura perfecta entre lo técnico y lo político. ¿Por qué? Porque el fiscal nacional no lleva causas. El fiscal nacional lo que hace es establecer las políticas generales del Ministerio Público y tiene prohibición y las prioridades constitucional de intervenir en causas particulares. Correcto. Tiene prohibición. Por lo tanto, no es baladí a quien nombre, porque las orientaciones generales del Ministerio Público, mira, nosotros hemos tenido 3 fiscales nacionales. El primero, que es Guillermo Piedrabuena, lo que hizo muy al estilo del Consejo de Defensa del Estado y de la Contraloría, claro, fue marcar criterios a través de las famosas directrices. Claro, que sobre envió, todo un organismo nuevo. Claro, y teníamos, mira, hasta para ir al baño un protocolo. El caballero era así reglado. Claro. Exacto. Después vino Chaguán, que era el antioficio, era como, no, pasemos la retroexcavadora de Piedrabuena, y ya las cosas no funcionan así, vamos a modernizar esto, y empezó con las metas. Entonces ya no importaba la calidad de la causa, sino la cantidad y la máquina de moler carne. Mientras más causas tú pusieras sobre la mesa, mientras más fuerte te mostrara en algunas cosas, y por eso empezaron a brillar personajes como, que los quiero mucho, como se llama, Gajardo, Carlos Gajardo, como Sepúlveda, y como varios más, que empezaron a brillar. ¿Por qué? Porque les dieron ese punch, así como, ya, ahora somos los Chicago Boys de la justicia, ¿sí? Y luego viene Abbott, que es un señor más moderado, que ya había sido fiscal regional 2 periodos, ¿cierto? Y que dice, bueno, yo soy más de la cocina, a mí me gusta recibir más a la gente en mi oficina, y vamos bien. Tú sabes que el fiscal nacional no dirige las causas, pero pucha, si te llama el fiscal nacional y te dice, mijito, ¿cómo va esta causa? La cosa es difícil. Entonces, lo que requerimos hoy día es, yo creo, que una mezcla entre los 2 primeros y saltarnos al tercero. ¿Por qué? Porque, con todo el respeto que me merece Jorge Abbott, yo lo conozco, un caballero que yo no tengo mucho que decir en lo personal, muy por el contrario, él es un agrado de persona, pero claro, manejaba más como señor antiguo, que iban a conversar con los jueces, que se sentaban en el mismo whiskycito, ¿cachai? Un Chile que ya pasó. Un Chile que ya pasó. Ahora, hoy día en la quina todavía quedan muy buenos elementos. O sea, yo te digo, al margen de las críticas de Ángel Valencia, yo creo que es un excelente candidato. Además, tiene la mayor votación de la Corte Suprema, tiene 17 votos, igual que Morales. Por lo tanto, cuenta con ese apoyo. Está también, por otro lado, Carlos Palma, el actual fiscal regional de Magallanes, técnico, estudioso, disciplinado. ¿Cómo se llama el fiscal que está en la subrogancia? Que está como fiscal nacional subrogante. No sé quién estará subrogante. ¿Pues Arrieta? ¿Pérez Calaf? ¿Cuál es? No lo sé. Ya lo voy a ver, pero... voy a mirarlo. Sí.
Pero a todos los conozco, mira, y lo que sí me gustaría a mí es que alguien que haya estado en el Ministerio Público ejerciendo labor de fiscal sea el fiscal nacional. Porque otra cosa es con guitarra y manejar la institución que ya partió desde fuera, es apostar muchas fichas a un número incierto en la ruleta, digamos. Sí. Juan Agustín Meléndez. Pero yo, Juan Agustín. Él es el fiscal nacional subrogante. Perdón, Ignacia, perdón. Sí, que no sé si los senadores son los que tienen que dar el visto bueno. Yo no sé si ellos tienen que hacer esa pena. No, yo creo que son cosas distintas. Quizás tienen que estar dentro del eligiendo la idea en otra cosa, pero dar el visto final, yo creo que no sé si será la mejor opción. Ayer, de verdad que yo escuché los relatos de las personas cuando fueron las conocían, todos alababan el buen discurso, la señora Marta, o sea, todos alabaron mucho y su trayectoria y todo, o sea, vi puros alabanzas y finalmente salió igual. Pero la Comisión de Constitución, por 4-1, recomendó a la Sala del Senado rechazar su nombre, digamos. Imagínate, pero cuando la discusión grande que se armó en el Congreso fue y se dejaba en acta lo que había dicho la Senado. O sea, yo dije, pero ¿cómo? Si la comisión está para eso, está para analizar primero y después mandar su informe a la sala y hacer la votación del resto. Entonces querían sacar, querían que no la pusieran porque estaba mal. Entonces, se armó una pelea tan estúpida en el que yo encuentro que no hay lugar que ellos estén ahí. De verdad que está del Senado darle el visto bueno a esta cuestión. Ignacia, estábamos tan bien en la conexión, pero algo pasó. ¿Verdad que se quedó pegado? Creo que hay otra forma de elegir al fiscal nacional. Pucha. Ya, pues ahí está la postura de lo que yo preguntaba. Grace, la Grace. Grace, ¿estás ahí? Estoy. Lo que pasa es que corté un minuto la cámara porque me estoy trasladando al lugar porque me estaba muriendo de calor donde estaba. Ya, muy bien. Ya. Bueno, vamos a ver qué pasa en lo que ocurrió con José Morales. El 30 de noviembre, el Senado rechazó el nombre de José Morales, que fue un miércoles, y el 2 de diciembre, el presidente, que fue un día viernes, fue notificado por la Corte Suprema del rechazo. El 6 de diciembre, martes 6 de diciembre, la Corte Suprema volvió a completar la quina, luego que José Morales y Rodrigo Río, uno perdiera, digamos, y el otro renunciara, y el día viernes 9 fue notificado al presidente de la República de esta nueva quina. Se supone que esto deberá resolverse en términos de se elabora una nueva quina o básicamente se rellena esta quina con otro nombre para avanzar. Esto se supone, hasta ahora deberá ser el día lunes. Así que vamos a ver qué pasa con el próximo o la próxima fiscal nacional. Yo les quiero hacer una pregunta. Ignacia, ¿me escuchas, verdad? ¿Sabéis qué? Pero espera, no sé si me escuchan. Sí, claro. Te escucho. Mira, no sé por qué me da la sensación que esto... No, te escucho mal. No se escucha. No te escucho. No te escucho. Donde trataron puta madre. Ya, pero ahí espera. Con calma, dale. Los garabatos se escuchan bien. Yo creo que los senadores le están dando importancia a esta cosa y se están a aceptar porque no hay que hacer cosas como los querían sacar en el ¿cómo se llama? En la Constitución que pasamos. En la Convención Constitucional. Claro, que han eliminado. ¿No será que se están haciendo notar un poco, bueno, esta es la pega que nosotros hacemos y darse la importancia? Creo que lo veo así. Sí, pues.
Sí, pues, pasada de cuenta, pues, ¿viste? Pasada de cuenta. Así es que, bueno, qué bueno que lo dijiste tú, Ignacio, no lo dije yo. Pero sí, puede ser también. ¿Por qué no? Si son elementos que están arriba de la mesa. No hay por qué esconderlos si uno los piensa, digamos, más allá que sea real. Pero bueno, ahí está. Ignacio, ojalá si te puedes reconectar porque es importante tu opinión y tú muy bien lo sabes. Yo voy a citar un tuit, mi querida Grace e Ignacia, de mi amigo, con quien comparto panel en Radio El Conquistador, el sociólogo y director de Data Influye, Axel Callis, a propósito de la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que uno podría decir restituye el voto obligatorio. Ah, sí. Y hay que recordar que hasta ahora Muy bien. sigue siendo voluntario, salvo para la elección de consejeros constitucionales y el plebiscito de salida. Pero en el resto de las elecciones sigue rigiendo el voto voluntario. Pero justamente para todas las elecciones se restituyó el voto obligatorio. En la Cámara de Diputados se aprobó, ahora falta el trámite en el Senado. Pero a propósito de esto, voy a citar a mi amigo Axel Callis, que antes de ayer escribió lo siguiente. Ayer se aprobó el voto obligatorio en la Cámara de Diputados. Otra moda que será ley y que aumentará participación, pero no mejorará un ápice calidad de la política ni su oferta. Miren a Perú, Argentina o Brasil y lo que eligen en diferentes niveles. Paraíso de populismos. Comenta Grace Salazar. Bueno, yo un poco le encuentro la razón, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque mientras exista un sistema como el proporcional, que voten más o voten menos, la única diferencia es que las campañas van a ser más caras, ¿no? Porque hoy día, con un voto voluntario en que vota casi menos del 50% del padrón electoral, tú sabes que para ser diputado necesitas, no sé, 20.000, 30.000 votos, en algunos casos harto menos, y para ser senador, no sé, 45, 50.000. Y, por ejemplo, no sé, pues alguien que quisiera ser senador acá del distrito, o sea, de la zona de Maule Norte, por ejemplo, bastaría con que hiciera campaña solo en Talca, donde tienes 240.000 habitantes, y podrías salir senador, como salieron los 5 que están hoy día, con muy poca votación. Con voto obligatorio las cosas se les pone cuesta arriba en cantidad de votos. Pero mientras siga existiendo este sistema de arrastre, donde los independientes pueden formar parte, luego descolgarse de los partidos que los apoyaron, donde los mismos miembros de partidos que los apoyaron después renuncian y crean sus partidos propios, donde no existe ningún tipo de sanción para esto, que le tienen cero respeto a la población que los eligió y a la cual representan, claramente vamos a seguir sumándonos a los populismos de los países vecinos. Si yo estoy de acuerdo en eso. Pero fíjate que lo que dice Axel, que al menos yo así lo veo, es que más allá del sistema de arrastre, más allá del sistema electoral, lo que yo siento es que con voto obligatorio, digamos, bueno, la multa no es baja y tú terminas votando igual porque es obligatorio, pero el tema, el hacer obligatorio algo no necesariamente mejora la calidad de la política, al revés, porque ahora el político que dice, oye, viste que con voto voluntario la gente no vino a votar y ahora con voto obligatorio, viste, la gente vino a votar por mí, ni lo uno ni lo otro, compadre, no fueron a votar, no, sí, hay un porcentaje de flojera, pero también porque tu oferta es bien mala. Y ahora la oferta yo no veo que cambie mucho por el voto obligatorio. Al revés, yo creo que el voto obligatorio lo que te lleva es a dormirte en los laureles aún más. Porque te vas a legitimar. Porque vas a legitimarte. Vas a decir, oye, votó en gente acá. Por mí votó un número importante. Claro, votó por ti o votó por tu compañero de lista porque era obligatorio, po. No porque tú estuvieras ofreciendo algo bueno. Entonces,
Yo creo que, bueno, de nuevo, yo no le pondría populismo en la palabra que usa Axel, cada uno opina lo que quiere. Lo que yo siento es que es un facilismo más que un populismo. No sé qué piensa la Ignacia. Sí, a mí me pasa un poco lo mismo. A mí me gusta el voto obligatorio porque siento que es la forma de mover un poco a la ciudadanía, de que se involucre, porque lamentablemente con el voto obligatorio igualmente, aunque a gente le da lata ahí, se involucra. Y el hecho de que se involucre más gente es mejor. Pero evidentemente con eso no vamos a mejorar la política. Lo que sí yo creo que se va a mejorar es la representatividad de los candidatos que salen elegidos. Yo creo que ahí la gente, ¿cómo se llama?, va a tener un mayor, una mayor representación en el Senado, si no puede ser que senadores y diputados. Piensa tú que hay diputados que salieron, que son diputados ahora con 1000 votos. Con 1000 votos. O sea, piensa tú lo que son 1000 votos. Pero ¿qué es mejor? Pero Ignacia, llevando al extremo tu ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Juan Pérez electo con 1000 votos? ¿O Juan Pérez electo con 10.000 votos, pero de los 10.000 votos, 9.000 es porque no le quedó otra, porque la persona era porque la obligaron y porque eran 2 listas nomás? No, Ese es el problema, ¿cachai? Sí, es pero es que ¿sabes qué, la trampa Felipe? del número, la trampa del número, o más bien los políticos utilizan la trampa, o utilizan el número como una trampa, porque la calidad de la política, ahora, sí hay que decir que cuando se aprobó a casi 11 años del voto voluntario, yo me acuerdo que muchas veces conversé en la radio Oasis con el entonces presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín Peña, que él tenía una postura y yo estaba súper de acuerdo, y también que con el voto voluntario lo que tú ibas a hacer era, como no había obligación, para que la gente participara, bueno, tenías que quemar las pestañas, los partidos iban a tener que elegir las personas más idóneas, se tenían que hacer campañas buenas, de verdad, presentando buenas ideas, en fin. Pero la verdad que eso no pasó. No mejoró la calidad de la política. Es más, yo te podría decir que empeoró. Pero en buena onda, yo no tengo tan claro que ahora con el voto obligatorio la calidad de la política mejore. Simplemente va a ir más gente a votar, pero eso no significa y por eso mi susto de Juanito Pérez, que va a ser electo con 10.000 votos, estoy inventando el nombre, estoy inventando todo. Bueno, Juanito Pérez se va a sentir con más poder. Pero eso no Felipe, significa. yo creo que Es que, Ignacia, los políticos tienen un alto, digamos, una alta valoración de su persona. Son personas muy egocéntricas, porque de hecho es la esencia del político. Lo conozco. Imagínate, no, yo también, y los conozco harto y a casi todos. Entonces, por eso digo que acá, en este proyecto, no hay nada, absolutamente nada anexo para, por ejemplo, suprimir partidos políticos. Si tú sacas, si el partido político saca tantos votos, deja de ser el partido político, pero el diputado sigue siendo electo, que no hay incentivo para los descolgados, Felipe, bueno, no tengo idea, estoy inventando, que todos los partidos políticos presenten un PowerPoint marzo y septiembre a sus electores diciendo esto propuse, esto se hizo, no sé, estoy exagerando, pero que haya algo, tenés razón, para el ciudadano. Tenés razón. Mira, yo creo que tenés toda la razón, y también voy ahí a un poco lo que decía todos los diputados, senadores que se descuelgan después de los partidos, que se pelearon con el desarrollo, yo creo que eso tiene que haber, no puede ser así nomás. Y esta cantidad de partidos políticos chicos que nos rondan, que son grupitos de aquí, grupitos de allá, no puede ser que hayan 18 partidos políticos. O sea, esa cuestión es ingobernable. ¿Qué presidente va a poder gobernar? No parece, ¿eh? Y pueden haber 24, amarillo y... No, es que no, por eso. Tiene que haber una relación. Ahí es donde hay que poner los puntos sobre la ley, ordenar el evento y de verdad pedirle rendición a todos los partidos. Yo creo que hay que hacer un reordenamiento, pero para mí el voto obligatorio creo que va a llevar un poco más a que la ciudadanía se involucre. Porque a mí no me gusta el voto obligatorio, nada. ¿Y por qué no hacerlo?
Ignacia, A y mí sí. perdona, ¿y por qué no hacerlo al revés? ¿Por qué no hacer un rebaraje, un cambio estructural, un cambio legal de los partidos políticos y después de eso, después que eso esté aprobado, establecido, nos dedicamos al voto obligatorio? Por eso, y perdón por ser tan majadero, pero yo siento que esto es un facilismo. Es como, oye, ¿viste lo que pasó en el plebiscito de salida? Ya hay que hacer voto obligatorio. Entonces, pucha, yo siento que va a haber una senadora que, si ahora se pasea como pavo real por todos lados, imagínate ahora que tenga relativamente mayor votación, pero esa mayor votación no necesariamente tiene que ver por la calidad de lo que tú estás ofreciendo. Es porque fue obligatorio que la gente fuera a votar, y entre votar por Juanita Pérez y Pedro González, bueno, voto por Juanita Pérez. Entonces, volvemos a los vicios anteriores y no se aprendió. Creo que, oye, esta idea no funcionó, ya volvamos a la anterior. No, pues, si por algo se cambió, pues, algo pasó. Por eso había tanta energía para que el voto fuera voluntario. Si no era por flojera, nunca se pensó eso. Y entonces, como que de nuevo volvemos a, no, es que volvamos al voto obligatorio. Ya, pero no porque el voluntario funcionó mal, el obligatorio va a funcionar bien, po, necesariamente, digo. Tiene que ir acompañado de más cosas, ¿o no? No sé. Sí, tiene que ir acompañado de más cosas. De todas maneras, eso estamos claros que sí, y yo creo que se tiene que hacer una organización, si de verdad que a Boric le va a costar re harto. No entiende que tiene que pedir, que tiene que negociar, no lo entiende. No entiende que no tiene los votos en el Senado, no entiende que no tiene los votos o sea, no tiene, y con una aprobación como está, y no entiende. Entonces, a Piñera le va a hacer la misma cuestión. Por lo tanto, hay que hacer algo para que esta cuestión funcione. Y con 20, no sé, yo tenía entendido que eran 18, pero imagínate, con 24 partidos políticos es imposible gobernar, po. Imposible Porque además gobernar. hay mucho incentivo para la creación de nuevos partidos políticos. Sí, eso es lo peor de Me todo. refiero a incentivo Económico. económico del Estado. Sí, Eso es claro. lo peor de todo. Por supuesto que sí. No, pero yo te digo, yo siempre he sido una enemiga del voto obligatorio. O sea, claramente para una plebiscito constitucional no, pues, porque yo necesito Eso, que la... Eso te quería preguntar, Grace, perdona que te interrumpa. No sé, no tengo legislación electoral comparada y lo pregunto de la absoluta ignorancia. ¿Existe en alguna parte del mundo que haya voto obligatorio y voluntario dependiendo la elección? Lo desconozco, una buena pregunta para Suena medio para el raro próximo porque programa. suena un poco extraño y difícil de concretar, creo, estoy sobre la marcha, porque por el tema del padrón electoral, entonces se te armaría un enreo, no sé. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos inscripción automática y voto voluntario. Correcto. ¿Ya? En ese caso, cuando la inscripción es automática, tú puedes en unas determinadas elecciones decir hoy día el voto obligatorio y el padrón no te va a variar. Ah, obvio. El problema es cuando tú tienes una inscripción voluntaria y un voto obligatorio. Claro. Porque ahí lo que desincentivas es que la juventud, aquel que va cumpliendo 18, se va inscribiendo. Nosotros teníamos un alto nivel de inscripción. ¿Por qué? Porque después del 88, ¿cierto? O para el 88, después de haber estado en dictadura, obviamente todo el mundo quería votar, o los que ya estaban con el padrón antiguo, Claro. iban a ir a ejercerse. Y ahí era inscripción voluntaria y voto obligatorio. Hoy día tenemos al revés, tenemos inscripción automática y voto voluntario, del cual yo he sido siempre partidaria, porque yo creo que la política debe convencer y no satisfacerse del votante. Cuando tú le das la oportunidad al votante de decir, mira, si no te convencí, no te levantes, claro. Yo creo que haces una mejor política, que eso es lo ideal. Sí creo que la situación de un plebiscito, es distinta. ¿Y por qué es distinta? Porque tú no votas por Juanito, Pedrito o María. Tú votas por el futuro o el cambio sistemático de tu nación, de tu país. Sí. Cedes muchos más derechos civiles en la modificación de una constitución de lo que puedes ceder en la elección de un candidato que dura un tiempo determinado. Por eso yo sí estoy de acuerdo en el voto obligatorio para un plebiscito,
pero no estoy de Constitucional, acuerdo, sobre todo, claro. pero no estoy de acuerdo en el voto obligatorio para la elección de cargos de elección popular, valga la redundancia. La Ignacia está a favor. Sí. Quiero escuchar a la Ignacia. Dale, Ignacia. Sí, ¿sabes lo que me pasa? Que yo que fui candidata, es muy difícil de que uno son como 60 días, creo, o 90 días de campaña, tú puedas llegar a todos lados y poder convencer a toda la gente que tus ideas son las mejores que las del contrincante. O sea, es imposible. Si tú me decís que yo tengo que ser, el candidato tiene que ser capaz de convencer, ¿cómo lo haces? Porque aquí lamentablemente prima la gente que tiene más plata. Yo te digo una cosa, a mí el análisis final de mi candidatura, porque se hizo la última encuesta que se hizo, que de cada 3 personas, 2 votarían por mí. De cada 3 personas entrevistadas, 2 votarían por mí, de la gente que me conocía, ¿ya? ¿Qué es lo que me faltó a mí? Y fue lo que me dijeron, a ti te faltó plata. ¿Plata para qué? Para llegar a más medios. Para que te conocieran. Nivel de conocimiento. Entonces tú te das cuenta que finalmente, ¿a qué te lleva, cómo se llama, el tratar de votar por ti, a que, ¿cómo se llama? La gente que tiene plata puede llegar a ser candidato, Pero si no podría Ignacia, hacerlo. Espérate un poco, Grace. Espérate un Eso poco, no Grace. habría variado. Eso no Grace, habría aguanta. variado con el voto obligatorio. Grace, Sí. aguántame un poco que hemos interrumpido mucho a la Ignacia y lamentablemente tiene problema de conexión. Así que dale, Ignacia, sigue en tu desarrollo. ¿Sabéis Dale. por qué no, Grace? Porque yo que me recorrí, a ver, estamos hablando de olvídense de Santiago, estamos hablando de la parte rural y que ciudades, o sea, pueblos más chicos, qué sé yo. La gente que vive entre medio de los cerros, que tiene que tomar una micro, que tiene que tomar para llegar a votar, no van a votar. Pero más a votar, ¿cómo les vas a poner que vayan a votar? Ni la municipalidad lo hace, nadie lo hace. Y hay mucha gente que deja de votar por eso. Cuando hay un voto obligatorio, el gobierno se encarga de que haya más transporte, de que la municipalidad se haga cargo, porque es obligatorio y tienen que dar el apoyo de la ciudad. Entonces, ahí no es lo mismo. Hay mucha gente que deja de ir a votar por lo mismo, porque no tiene cómo llegar a votar. Por Mira, supuesto. Ignacia, yo también fui candidata. Y hay mucha gente que va a votar porque lo están obligando también. O sea, sí, hay de todo en la viña del Señor. Sí, Grace. Sí, pero sí. Perdón, Ignacia, termina tú. No, dale. No. Mira, Dale. yo también fui candidata, sé lo que es recorrer y que no te conozcan y que el nivel de competir con campañas cuando tú tienes para hacer, no sé, 100 palomas y tu contrincante hace 1.000.000, es una cosa imposible de vencer. ¿Sí? Pero eso no varía con el voto obligatorio o voluntario. Lo que sí varía, yo te digo, es que con el voto obligatorio la gente igual vota por el más conocido. Aquí lo que hay que cambiar es el sistema electoral, en que los recursos que se invierten o no en campaña sean realmente limitados, porque hoy día, si tú perteneces, te pongo cualquier ejemplo, a Renovación Nacional, que es el partido más grande hoy día, la cantidad de plata que el Estado le ingresa a las arcas de Renovación Nacional es exponencialmente mayor a la que, por ejemplo, tiene un partido como, no sé, Convergencia, ¿ya? Que tiene menos miembros, que tiene menos representatividad, que tiene menos listas, que pudo rellenar, bla, bla. ¿Cómo lo hacen para suplir los partidos chicos? Llaman independientes. Ya, porque así es el sistema electoral, si no, no nos vengamos a vender la bomba entre nosotros. No, ¿por qué llaman independientes? Porque no tienen gente conocida en sus líneas, porque necesitan gente conocida de los sectores ancla, gente que les traiga votos a sus candidatos, y porque con eso tienen más subvención del Estado. Nada más que eso. Y después tienes el sistema que trató de las donaciones. Y cuando a eso le sumas un sistema proporcional, claramente, con voto voluntario, con voto obligatorio, con voto de voltereta, lo que va a ser lo mismo. Lo que hay que cambiar es el sistema electoral. Y si nosotros no vemos eso, no va a funcionar.
Y te digo, hay algunos partidos de los que nosotros quisiéramos ser reflejo a la larga, que ni siquiera votan por persona, votan por idea y luego el de mayor representatividad pone a sus candidatos. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que el problema no está si el voto es obligatorio o es voluntario, es más bien en el sistema político. Pero de todas maneras, yo considero que una de las libertades que debe tener un ciudadano es de poder ir a votar si quiere. Claro, es que por eso digo que son ciertas cosas que suenan bien, sobre todo por la experiencia de lo que pasó, suenan bien, sobre todo con la experiencia del plebiscito de salida del 4 de septiembre pasado. Claro. Pero acá no, como diría un viejo periodista, no hay ni una plana, ni un papel de los mismos políticos, claro, porque son juez y parte y porque ellos son responsables, y hay que decirlo, son responsables de la alta abstención. Lo que dice la Ignacia es verdad, hay gente que le dificulta ir a votar, eso es cierto, porque Chile sigue siendo un país que tiene problemas de conexión, sí, es verdad, tiene toda la razón la Ignacia. Pero estos gallos nunca hacen un mea culpa. Nunca son responsables de nada. Y la culpa siempre es del ciudadano. No, es que el ciudadano si no va a votar, después no tiene nada que decir. Es que están equivocados, compadre. Porque en el año 2022 un like o un Twitter de una persona que tiene hartos seguidores es una manera de votar. Es una manera de opinar. Y ellos siguen en su corte, en el mal sentido de la palabra, no en el buen sentido de la palabra, mirándose entre ellos mismos y creyendo que, no, el voto obligatorio estamos al otro lado. Y eso es lo que a mí me molesta. Ese es el problema. Porque además, digamos las cosas como son también, mi querida Ignacia y mi querida Grace. Y no ni siquiera voy a hablar de derecha o izquierda, pero un sector político se encargó de decir que en el plebiscito de entrada votó menos gente por el apruebo que en el de salida por el rechazo, pero estamos comparando peras con manzanas, porque en el plebiscito de entrada fue voto voluntario y en el plebiscito de salida fue voto obligatorio. Y nada que ver, y solo porque el voto obligatorio la gente fue a votar más, no. Fue a votar mucha gente porque consideró que el texto era malo, o porque le caía mal Rojas Vade, o porque encontró que era agenda propia, y porque encontró que querían refundar Chile. No tengo idea, pueden haber 1000 razones. Pero no comparemos peras con manzanas, porque lo del el plebiscito de entrada fue con voto voluntario, y lo del plebiscito de salida fue con voto obligatorio. Nada que ver una cosa con la otra. Claro, pero se utiliza como argumento. No, lo que pasa es que yo no estoy tan de acuerdo contigo, Felipe, porque si es un argumento el número en el siguiente sentido. Cuando tú dices hoy día un alto porcentaje quería cambiar la Constitución, yo te digo un alto porcentaje ¿de qué? Porque 7.334.000 creo y fracción votaron en voto voluntario por el plebiscito de entrada, de los cuales aproximadamente un 5 millones y algo fue por el apruebo y el resto por el rechazo, ¿cierto? Pero cuando tú hablas del plebiscito con voto obligatorio, en que el padrón fue de 13 millones de personas, y 7.800.000 votaron rechazo, es decir, que era más que el número concreto de los que votaron en el plebiscito de entrada. ¿Ya? Fue más de todos los voluntarios que hay ahí. Entonces, si es un argumento, no el único, eso es lo distinto. Es que es el porque punto. Yo creo que sí es un argumento, pero no es un argumento para decir que la ciudadanía no quiere una constitución. No. Bueno, tanto así... Eso es distinto, pero sí es un así, argumento cuando dicen que el rechazo, porque hoy día la izquierda, perdónenme, pero la izquierda dice que el rechazo ganó porque la campaña del terror que hizo en ese momento el oficialismo, sí, ¿cierto? Fue lo que le hizo temer a la gente votar apruebo.
Y eso para mí es una falta de respeto. Bueno, está bien, pero eso ya entrar de nuevo en la trinchera, y yo, perdón, Grace, está bien, pero claro, hay que tratar de salir de ahí. Ahora, lo que sí yo creo que también hay que reconocer otra cosa. Por eso es que cuando tú desagregas los datos, empezamos a encontrar cosas distintas. Por eso yo siento, insisto, que comparar el plebiscito de entrada con el de salida no lo puedes comparar, porque hay otro elemento que no se te olvide, reconocido por la propia derecha, que cuando la derecha se da cuenta que la única posibilidad de poder revertir el apruebo y que ganar el rechazo, es decir, rechazo, pero nos comprometemos a que haya una nueva constitución igual. Y ese minuto fue muy importante en los cambios de las encuestas, están ahí los números. Entonces, ya, pues, perfecto, rechazo, sí, pues, pero rechazo para hacer una nueva constitución. Entonces no era tan rechazo. Por eso digo que cuando tú quieres comparar algo, tú tienes que compararlo con los mismos números, con las mismas propuestas. O sea, tú no puedes comparar la votación de Alessandri el 58 con la de Alessandri el 70. Porque son cosas distintas. Tú no puedes comparar eso. Porque eran realidades distintas, porque el país estaba en otra etapa, porque habían otras energías. Entonces, bueno, el plebiscito de entrada tuvo esa votación, el plebiscito de salida tuvo esa votación y ya está. Pero esa enfermedad por comparar cosas que no son comparables a mi juicio. Pero bueno, ya. Ignacia Castro, casi perfecta la comunicación hoy, te mando un abrazo. Sí, qué bueno. y espero verte luego. Grace Salazar, un abrazo también, que esté muy bien, cuídense ambas. Bueno. Esto fue Carta Ciudadana, saludos a Andrés Hernández también, y por supuesto a todas las personas que nos escuchan y nos ven en nuestro canal de YouTube. Nos reencontramos mañana, que lo pasen estupendo. Chao, chao. Chao, chao.